Defender al pueblo no puede ser una simple frase retórica, es una misión de suma trascendencia que tiene que ver de forma directa con la defensa de los derechos humanos, con la defensa del pueblo. Para esta tarea hay que tener compromiso, tener una profunda vocación de servicio y para trabajar en favor de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos, pero también de quienes afortunadamente los mantienen intactos. Es decir, hay que estar atento para responder como es debido frente a violaciones de los derechos humanos, pero también hay que hacer una labor preventiva. En prácticamente todas las políticas públicas, las labores preventivas son más eficaces y menos costosas. Y para ello es necesario divulgar estos derechos, promoverlos, garantizarlos, que la ciudadanía se apropie de ellos. Y esa es una obligación que le concierne al gobierno y a todas las instituciones del Estado. Yo he dicho en muchas ocasiones que no hay que ingeniarse planes de desarrollo y programas de gobierno. Si uno tiene como programa de gobierno defender los derechos que están consignados en nuestra Constitución, ahí tiene la guía perfecta. Y eso no es opcional, no es si queremos o no depende de nuestra afiliación política o de nuestra tendencia ideológica. Estos son derechos fundamentales que priman sobre cualquier norma o cualquier creencia y se refieren a lo más sagrado del ser humano. ¿Qué es lo más sagrado del ser humano? Su vida, su libertad, su dignidad. Por eso, mi doctor Negret, usted que llega hoy a la Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad trascendental y tiene la obligación de ser veedor de los derechos humanos de todos los colombianos. Y sea este momento para agradecer por su también disposición de servirle al país, quienes compitieron con usted para esta posición, Ana Catarina Hayac y Andrés Santamaría, los otros excelentes juristas que terné para este importante cargo. Al final, la honorable Cámara lo eligió a usted y estoy seguro de que hará una excelente labor. Lo conozco hace mucho tiempo, conozco sus calidades humanas, sus calidades profesionales, y por eso, con conocimiento de causa, le pedí ser parte de esa terna para la Defensoría. Carlos es abogado javeriano, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y viene a ser secretario de mi partido, del partido de la U. Además ha trabajado para el sector público en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la Contraloría. Y ahora el doctor Negret llega a esta posición en un momento muy especial de la historia, muy trascendental, un punto de inflexión realmente en nuestra historia y también de la propia Defensoría del Pueblo, ni más ni menos cuando hemos acordado el fin de una guerra, el fin del conflicto armado con las FARC. El silencio de los fusiles implica de manera automática una garantía para los derechos humanos. Y es una deducción lógica. Si el conflicto ha sido un caldo de cultivo de las violaciones a los derechos humanos, pues la paz será el mejor entorno para proteger y promover estos mismos derechos. Con el fin de la guerra estamos, en cierto modo, cerrando una fábrica de víctimas, porque eso es lo que es una guerra, una fábrica de víctimas, que operó por décadas. Y en este nuevo contexto, el derecho a la vida será lo primero que brille. En particular para quienes tuvieron la mala fortuna de vivir en medio del fuego cruzado del conflicto, el pleno ejercicio de sus libertades será ahora la regla y no la excepción.
En nuestro gobierno hemos hecho camino al andar en el respeto de los derechos humanos. Infortunadamente en medio de la guerra, y aquí quiero hacer una especial mención a cómo nuestras Fuerzas Armadas han evolucionado en estos últimos 10 años, desde cuando me posesioné como ministro de la Defensa, en su cultura por respetar los derechos humanos, combatiendo con una Constitución en una mano y un fusil en el otro. Y el mundo entero, los organismos de derechos humanos reconocen esa gran evolución que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, que en medio de la guerra cambiaron de cultura e internalizaron esa cultura del respeto por los derechos humanos, conscientes de que eso era lo que les daba legitimidad. Y junto a la Defensoría ya hemos venido trabajando en temas con la prevención del reclutamiento de menores, que valga ratificarlo, es un crimen que no será amnistiado. Avanzamos además en asuntos de equidad de género, sobre todo en la prevención y sanción de la violencia sexual en los conflictos armados. Hoy contamos con el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y desde el año 2014 con la Estrategia Nacional de Garantía de los Derechos Humanos que contempla metas hasta el año 2034 y tenemos que trabajar juntos para que esas metas se puedan cumplir. Todo esto unido a la implementación de los acuerdos con las FARC, después de la aprobación del plebiscito, exige un trabajo territorial y para ello existe una estrategia que busca incluir ese enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo departamentales y municipales. Ya 18 departamentos han adoptado este enfoque y los estamos acompañando en la ejecución de esos programas. Además, somos el primer país no europeo que cuenta con un plan de acción para que las empresas, los empresarios, desarrollen sus negocios respetando siempre los derechos humanos, que esa sea una de las normas. También tenemos una política de víctimas, sin referente alguno en el mundo. Creo que lo que hemos hecho en Colombia, y lo dice todo el mundo, no tiene comparación. Es nuestra más importante política de derechos humanos y que hemos puesto en práctica y ya hemos reparado, ya llevamos 600.000 víctimas reparadas, 600.000. Eso es más, eso es el 20%, ni el 20% de esas víctimas han sido reparadas en el mejor de los casos de otros países en toda la historia. Eso le da una magnitud de lo que el esfuerzo que está haciendo a un costo fiscal muy alto. Ahora, en el escenario del posconflicto debe estar ahí presente, muy activa la Defensoría del Pueblo. Una Defensoría que por medio de su magistratura moral contribuya a garantizar y a enaltecer los derechos humanos de todos. Será fundamental su acompañamiento en los territorios donde han operado las FARC para garantizar que los habitantes de esas zonas ejerzan plenamente sus derechos. La Defensoría ha logrado generar confianza en el pueblo. Cuando está la Defensoría, el pueblo se siente defendido y eso es un activo valiosísimo que hay que mantener y acrecentar. Y por eso esta institución tendrá un papel protagónico en el desafío de seguir resarciendo los derechos de las víctimas. Hay que hacer un trabajo colectivo, nacional, para garantizarles a todas nuestras víctimas sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Ese es un compromiso absoluto, explícito, contemplado en el Acuerdo Final de Paz, y así lo ha dicho hoy mismo, hace unas horas, la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Ella ha hecho énfasis en que el acuerdo final es un logro histórico, así lo llamó, histórico para Colombia, y que ahí hemos sabido reconocer
las legítimas aspiraciones de justicia de las víctimas. Eso lo dijo esta mañana. Voy a citarla, dice: noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Luego dice: el acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia. Y luego dice: se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, como será. Exactamente de eso se trata. De manera que estas son palabras de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y yo quiero desde aquí agradecer muy especialmente a la fiscal por su apoyo permanente a lo largo de esta negociación. Nos hemos encontrado en varias oportunidades, hemos intercambiado opiniones, puntos de vista, información, pero ha sido un apoyo permanente a lo largo de la negociación para lograr ese balance tan difícil de lograr, pero creo que llegamos a ese balance adecuado entre el anhelo de paz y el deber de justicia, que son tan necesarios para garantizar la no repetición de la violencia. Y por eso es difícil de entender, muy difícil de entender, las críticas y sobre todo las acusaciones que afirman que aquí habrá impunidad, cuando la mayor autoridad en el mundo en materia de justicia contra los más graves crímenes no solo respalda el proceso, sino que sale y reconoce públicamente que aquí se están garantizando los derechos de las víctimas, incluidos sobre todo su derecho a la justicia. Entonces, ¿dónde está la impunidad? Pero en fin, y para mayores garantías aquí estará la Defensoría, aquí velando por esos derechos, apoyando este camino en la construcción de la paz y velando porque todos los colombianos nos sintamos protegidos en nuestros derechos. Igual de importante será el apoyo de la Defensoría en la reintegración, en especial de quienes perdieron parte de su niñez o su juventud con un fusil al hombro. Eso también va a ser una labor de la Defensoría donde podrán ayudar muchísimo. Y ahí será imprescindible, además, para empoderar a las comunidades en la defensa de sus derechos, así como para hacer recomendaciones a las diferentes políticas públicas sobre la garantía de los mismos. Y muy importante será que el nuevo defensor, como miembro de la Comisión de Moralización, aquí están otros dos miembros muy importantes, el señor fiscal, el señor contralor, nos ayude a combatir, y vamos a convocarlos pronto, el flagelo de la corrupción, que también es uno de esos males que atenta contra los derechos humanos. Y tenemos que, y lo invito, defensor, a que hagamos causa común. Ya hemos hablado mucho con el fiscal, con el contralor, porque tenemos que poner en marcha una estrategia realmente eficaz de la lucha contra la corrupción. Cada vez que se le roba un solo peso a la salud, o a la alimentación de los niños, o a los servicios públicos, se viola el derecho de todos los colombianos de vivir dignamente. Atacar la corrupción con un enfoque de derechos humanos nos va a permitir priorizar áreas y sectores de riesgo, dando mayor importancia a las investigaciones y también a las denuncias que afecten los derechos fundamentales de los colombianos. Y permítame ya para finalizar resaltar aparte del discurso que usted pronunció en la Cámara de Representantes antes de su elección. Lo cito: debemos trabajar para dejar atrás las causas del desplazamiento, del desarraigo, del exilio de la propia patria chica, de las masacres, de las orfandades anónimas, las causas de tantas lágrimas que han anegado las veredas y los campos de Colombia. Y luego dice: la función de la Defensoría del Pueblo que tendrá que seguir encaminada a proteger y amparar los derechos de toda la población vulnerable, de mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores,
para que cada vez deba ocuparse menos de víctimas, viudas, huérfanos, mutilados y cadáveres. Esas palabras en boca de quien es ahora el nuevo defensor tienen un peso especial. Creo que escogimos la persona indicada para este cargo, para contribuir a la construcción de un país en paz y a la reconstrucción de nuestro tejido social. Sin duda tenemos muchos retos, la tarea va a ser difícil, tenemos retos y obstáculos por delante, pero no hay excusas porque ahora con el fin del conflicto tenemos todo a nuestro favor. Debemos hacer presencia en todo el territorio para que la gente se sienta respaldada, protegida y para que ahí, con cada decisión que tomemos, trabajemos en favor de los derechos humanos. Es hora de que todos renovemos nuestro compromiso con esos derechos fundamentales, con nuestra Constitución, porque así lo establece, y finalizo estas palabras haciéndole un amable recorderis al doctor Negrete. El defensor del pueblo tiene 24 funciones asignadas a su cargo y la última de ellas dice, y las demás que le señalen otras disposiciones legales. No es por asustarlo, no se preocupe. Se lo digo porque conociendo la magnitud de su tarea, puede estar seguro de que cuenta con todo mi apoyo. Vamos a trabajar juntos, porque el Gobierno Nacional y la Defensoría nos une el interés por la paz y nos une el interés por los derechos humanos. Al final, sus logros, los suyos, los de su Defensoría, serán los logros de todos los colombianos. Muchas gracias.